Nelson Rolihlahla Mandela nació el 18 de julio de 1918 en un pueblo cercano a Umtata en el Transkei de Sudáfrica, lo que hoy se conoce como Ciudad del Cabo. Sus primeros años de vida transcurrieron dentro del clan Madiba de la tribu Xhosa. Su padre, el consejero principal del rey de la tribu, murió cuando Mandela tenía 9 años de edad. Desde entonces, el rey David Dalindyebo pasó a ser el protector del joven Mandela y lo entrenó para ser un líder. Mandela recibió la educación primaria en el Methodist Boarding School. Al concluir la educación primaria, Nelson Mandela fue a Helltown. Se matriculó entonces en el colegio universitario Fort Hare para obtener su título de bachiller en artes. En 1940, a la edad de 22 años, se trasladó a la ciudad sudafricana de Johannesburgo, huyendo de un matrimonio forzado por el rey. Allí sintió con fuerza la segregación racial que imperaba en su país. En ese entonces, los negros no podían vivir en Johannesburgo, debían vivir en guetos negros a las afueras y cada día desplazarse a trabajar a la gran ciudad. Eran sometidos a trabajos forzosos y mal remunerados. A pesar de las dificultades, Mandela se puso en contacto con uno de los pocos empresarios negros que había en el país, Walter Sisulu. Gracias a Sisulu, Mandela comenzó a cursar estudios de Derecho y a trabajar en un despacho de abogados. Su interés por la política creció y en 1942 se unió al Congreso Nacional Africano, ANC, organización abanderada del nacionalismo negro que había sido fundada el 8 de enero de 1912. Con su liderazgo, el Congreso Nacional Africano empezó a convertirse en un movimiento de liberación nacional. En 1944, a la edad de 26 años, Mandela se casó con Evelyn Mandela, con quien tuvo 3 hijos. En 1948, los Afrikaners, o blancos holandeses, llegaron al poder por primera vez en Sudáfrica a través del Partido Nacional. Se institucionalizó la segregación racial con la que se dio lugar oficialmente al régimen apartheid. La idea del apartheid derivó de una lectura de la Biblia. Los sudafricanos blancos aseguraban que las diferencias raciales eran admitidas por la Biblia, que según ellos aseguraba la superioridad blanca. Dios había creado las razas y se debía respetar su voluntad, por lo que no debía mezclarse las razas sino permanecer apartadas. Which is called by the Afrikaans word apartheid. And I'm afraid that has been misunderstood so often. It could just as easily, and perhaps much better, be described as a policy of good neighborliness. En ese entonces existían 11 etnias negras en Sudáfrica y cada una de ellas debía permanecer apartada para evitar las mezclas entre sí. Pronto, la población negra comenzó a ser oprimida por el régimen. No podían votar, no podían elegir sus representantes, no podían participar en la política, no podían tener una propiedad urbana privada. Los barrios negros eran destruidos por el solo hecho de encontrarse cerca de las casas de los blancos. Los blancos dominaban y los negros eran los sirvientes. Ante esta situación, el Congreso Nacional Africano, ANC, propugnó métodos de lucha no violentos inspirados en la filosofía de Gandhi. La Liga de la Juventud, presidida por Nelson Mandela en 1952, organizó campañas de desobediencia civil contra las leyes segregacionistas. La represión produjo 8.000 detenciones, incluyendo la de Mandela, que fue apresado en Johannesburgo. Ya en 1955, cumplidas sus condenas, reapareció en público, promoviendo la aprobación de una Carta de la Libertad en la que se plasmaba la aspiración de un Estado multirracial, igualitario y democrático, una reforma agraria y una política de justicia social en el reparto de la riqueza. Entretanto, en el ámbito personal, Mandela se divorció de su primera esposa y se casó con Winnie Mandela en 1958. De ese segundo matrimonio tuvo 2 hijas. El recrudecimiento de la guerra racista llegó a su punto más alto en 1956 con el plan del gobierno de crear 7 reservas o territorios marginales, supuestamente independientes, en los que se confinaría a la mayoría negra. El ANC respondió con manifestaciones y boicoteos que condujeron a la detención de la mayor parte de sus dirigentes. Mandela fue acusado de alta traición,
juzgado y liberado por falta de pruebas en 1961. Durante el largo juicio tuvo lugar la matanza de Sharpeville en 1960, en la que la policía abrió fuego contra una multitud desarmada que protestaba contra las leyes racistas, matando a 69 manifestantes. Estos hechos terminaron por convencer a los líderes del ANC de la imposibilidad de seguir luchando por métodos no violentos que no lograban debilitar al régimen. En 1961 Mandela fue elegido secretario honorario del Congreso de Acción Nacional de toda África, un nuevo movimiento clandestino que adoptó el sabotaje como medio de lucha contra el régimen de la recién proclamada República Sudafricana, y se encargó de dirigir el brazo armado de la ANC que se llamó la Lanza de la Nación. It is useless and futile for us to continue talking peace and non-violence against a government whose reply is only savage attacks on an unarmed and defenseless people. Su estrategia se centró en atacar instalaciones de importancia económica o de valor simbólico, excluyendo atentar contra vidas humanas. En 1962, Mandela viajó por diversos países africanos con el fin de recaudar fondos y recibir instrucción militar para su lucha. Sin embargo, a su regreso fue nuevamente arrestado y apresado. En 1964, a la edad de 46 años, Nelson Mandela fue condenado a cadena perpetua por los cargos de sabotaje y terrorismo.